Y tenemos un webinar donde Susana y Pilar nos van a hablar de la perspectiva de género en la docencia en la historia económica y empresarial. Susana es profesora titular de la Universidad de Murcia, imparte docencia en Historia de las Relaciones Laborales en grado y Trabajo e Igualdad en máster. Ha participado en proyectos de innovación docente dirigidos a la profundización de la perspectiva de género y también su investigación en historia empresarial y financiera se aborda desde esta perspectiva de género. Pilar es profesora contratada doctora de la Universidad de Santiago de Compostela y en los últimos años ha impartido docencia en Historia Económica de España Contemporánea en grado y Mujeres y Hombres en la Historia en máster. Ha formado parte de grupos de innovación docente también dirigidos a profundizar en la perspectiva de género. Por lo tanto, estamos ante dos expertas en la docencia con perspectiva de género. Así que adelante, es un placer. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, nos gustaría agradecer a los organizadores, en concreto a Alba, por poner en marcha esta iniciativa que en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, pues parece que tiene su importancia y su relevancia, ¿no? Bien, en nuestro caso, lo que vamos a tratar de presentar en esta tarde es una pequeña recopilación de actividades prácticas que Susana y yo hemos puesto en práctica en esas materias que hace un momento mencionaba Alba, debido a nuestra preocupación por la perspectiva de género, por su inclusión en nuestras materias. Y siguiendo el índice que aparece en pantalla, nosotras lo que vamos a tratar de explicar es el por qué introducimos la perspectiva de género. Lógicamente tiene que haber unos objetivos que tratamos de cumplir. También trataremos de explicar cómo hemos conseguido esa inclusión de la perspectiva de género en nuestras clases. Y finalmente pues, veremos un poco los resultados que hemos conseguido a partir de esta introducción. En realidad, lo que es el grueso de nuestra presentación es mostraros una serie de actividades que se pueden clasificar, y luego lo explicaremos con más detalle, en actividades de podemos denominarla de larga duración, porque incluye varios días de clase para poder llevarla a cabo, y luego otro grupo de actividades más cortas, ya que esas actividades se han realizado pues, en una única clase, ¿no? Al mismo tiempo, pues, no solo mostramos los instrumentos que hemos utilizado, sino también los métodos de evaluación que hemos utilizado. Y finalmente terminaremos con una serie de consideraciones finales que bueno, nosotras consideramos que es o que se trata de unas reflexiones importantes que podemos mostrar una vez que hemos implantado esta metodología, esta nueva metodología, ¿no? Bien, como decía, lo primero que tratamos de explicar es por qué introducimos esta perspectiva de género, ¿no? Es decir, cuáles son los objetivos que pretendemos conseguir con esta inclusión. Pues bien, en primer lugar, lo que tratamos de hacer es ofrecer a nuestro alumnado una visión no androcéntrica de todos aquellos fenómenos, de todos aquellos procesos que estudiamos en cada una de nuestras disciplinas. Consideramos que esta visión no androcéntrica, es decir, donde no consideramos al hombre como el centro del universo, sino que consideramos que hay mujeres que deben ser tenidas en cuenta en nuestras disciplinas, pues lo que estamos haciendo en realidad es favorecer la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Al mismo tiempo, tratamos de introducir el legado histórico.
Y tratamos de introducirlo porque tanto Susana como yo somos profesoras de historia económica, por lo tanto, el aspecto histórico, la visión histórica, consideramos que tiene un peso importante, ¿no? O muy importante, es el centro de nuestras disciplinas. Así, lo que intentamos es, en todo momento, visibilizar a nuestro alumnado la importante contribución de mujeres a lo largo de la historia. Este hecho, que puede parecer que no tiene demasiada relevancia si se explica sin más, en realidad yo en particular, yo personalmente considero que tiene mucha relevancia porque es muy frecuente, por lo menos entre mi alumnado, que cuando se estudia cualquier tema, como puede ser, por ejemplo, la evolución de la esperanza de vida, ¿no? Las mujeres siempre hemos vivido por término medio un mayor número de años. Una de las razones que señala el alumnado para que tengamos esa mayor duración de vida es el hecho de que las mujeres a lo largo de la historia no hemos trabajado, es decir, nos hemos dedicado únicamente, o se han dedicado únicamente al marco doméstico, al cuidado de los hijos y a las labores del hogar. Claro, yo cuando escuchaba ese tipo de comentarios a mi alumnado, pues a mí me resultaba, bueno, en primer lugar me daba mucha pena y en segundo lugar, pues me daba cierto ánimo para tratar de cambiar ese estereotipo de género que normalmente tiene nuestro alumnado. Lo que quiero decir es que con el transcurrir de los años, al enfrentarte a la docencia en las distintas materias, pues el propio alumnado te va dando, a mí me fue dando claves para introducirme en este mundo que por otra parte pues, me apasiona, ¿no? Luego otro de los objetivos que pretendemos conseguir es enriquecer la capacidad de análisis crítico de nuestro alumnado. Pensamos que es algo muy importante que se debe fomentar entre el alumnado, ¿no? Esa visión crítica, ese análisis crítico, tanto de las realidades sociales históricas como de la realidad social en la que vive el propio alumnado. A veces nuestro alumnado, y a mí me pasa, no sé si al resto de compañeros y compañeras de profesión, que a veces el alumnado vive como ajeno a la realidad social que lo rodea. Es como si no se fijara en esa realidad social, incluso económica, que está rodeando a nuestro alumnado. Pensamos que esto es muy importante porque el alumnado creemos que debe conocer el contexto en el que va a realizar cuando se gradúe su actividad profesional. Por lo tanto, tiene que conocer ese medio y debería conocer y ser capaz de enfrentarse a ese medio desde una visión crítica. Y ahora le doy paso a Susana, que va a continuar con otra parte de la explicación. Pues tal y como ha explicado Pili, nadie mejor que ella para explicar el marco general y el contexto en el que se va a desarrollar este proyecto docente que tenemos nosotras, porque como habéis escuchado, Pili realmente es una convencida y una gran experta en la materia, tiene muchos años de experiencia y desde luego lo vive y lo transmite. Yo cuando empecé a hablar con ella de estos temas, pues me sedujo la idea de trabajar con ella, más que nada por la pasión también que tiene y el convencimiento, ¿no? Y pensé que era para mí una grandísima oportunidad de aprender de una profesional como ella. Una vez que tenemos el marco general definido, ahora hay que remangarse, ¿no? Y vamos a ver el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trasladar este enfoque a nuestros programas, ¿no? Y nos encontramos en primer lugar con los condicionantes del medio. Para modificar cualquier línea de la guía docente hay que enfrentarse a la guía docente en sí. Hay que tener voluntad de cambio, pero además hay que llegar a acuerdos con colegas. Y luego está una parte más farragosa, administrativa, que también conlleva los cambios en la guía docente. Y a veces el contexto en el que estamos pues, no nos permite todo esto. Aunque tengamos el convencimiento, que tengamos un equipo de colegas maravillosos que nos van a apoyar en este nuevo enfoque, pues las cuestiones administrativas, el tiempo que siempre nos persigue, no nos permite hacer este tipo de cambios de calado que a lo mejor en otro contexto más flexible institucionalmente sí podríamos. Entonces, partiendo de este pragmatismo, pensamos que quizás en nuestra experiencia sí que se podían modificar contenidos en el desarrollo de la teoría y también contenidos en las prácticas.
cómo lo fuimos haciendo. En cuanto a la revisión de contenidos de teoría, pues creemos que vincular tópicos que están en el temario puede ser una forma muy fácil de abrir al estudiantado la perspectiva de género. Un ejemplo real, cuando explicamos las economías preindustriales, el trabajo en los gremios, el protagonismo masculino es indiscutible, no vamos a cuestionarlo en ningún momento, pero sí que podemos poner de manifiesto que también existe el trabajo de las mujeres en el marco gremial, que sí que existe una realidad femenina. Y esto, por ejemplo, en la asignatura que yo estoy impartiendo en los últimos años, que es una asignatura en la Facultad de Ciencias del Trabajo, esto lo hago con un artículo de prensa del colectivo de Mujeres por la Igualdad de la Cultura, en el que comunica precisamente y da ejemplos de cómo en Marsella había un número elevado de mujeres trabajando en gremios específicos, incluso cuántas veces cobraban, ¿no? Entonces, con este tipo de datos es una forma de introducirlos en tópicos que son vinculados a un temario muy tradicional, pero sí que abren una perspectiva. Luego también el uso de estadísticas, la compilación de estadísticas, explicitando los sesgos que hay a veces en ellas, haciendo mención a los mismos, o si es posible también solventándolos. En los contenidos prácticos fue donde Pili y yo encontramos mayor sintonía. Los contenidos teóricos dependen también a veces de si la coordinación de la materia te permite introducir estos cambios o no, pero en las prácticas observamos que sí que nuestras colegas sí que tienen una mayor libertad, una mayor flexibilidad a la hora de introducir nuevos contenidos, de variar unas prácticas. A veces las prácticas están ligadas solo a una sesión, por tanto hace falta un repertorio amplio, hablamos de entre 7, 8, 10 prácticas por semestre, si es el caso, por cuatrimestre, siendo el caso de las materias que Pili y yo manejamos. La horquilla de evaluación también nos permite combinar varios elementos, hay actividades presenciales, hay cuestiones de debate, es fácil iniciar en un contexto no COVID dinámicas de grupo en las clases, hay actividades, como veremos más adelante, que requieren varias sesiones, trabajo en grupo, discusión, otras que son de trabajo autónomo, otras que son cuestiones muy puntuales que se solucionan en las clases. Y esto pensamos que nos daría una oportunidad de desarrollar un programa dentro de nuestras posibilidades, modesto, pero sí que podría ser un primer paso para trasladar este enfoque. En la sesión de hoy, en el seminario de hoy, yo también me uno a los agradecimientos de Pili al principio de la presentación, a la organización, a la Asociación Española de Historia Económica, también aquí a todos los presentes. En esta actividad lo que vamos a hacer es presentar dos tipos de actividades muy sencillas. En primer lugar, una actividad grupal que se va a realizar en un número de sesiones, en particular 5, y luego un conjunto de clases prácticas muy ajustadas a una sesión. Y a continuación, Pili va a desarrollar la actividad grupal que ya ha desarrollado con éxito y que, aunque no lo diga, ya lo adelanto yo, ha sido objeto de varios premios y menciones por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, muchas gracias, Susana, por tus palabras. Yo creo que las dos nos congeniamos muy bien y nos alimentamos mutuamente, ¿no? en el sentido de la preocupación que tenemos por estos temas. Pues bien, esta actividad grupal que yo he puesto en práctica la he llevado a cabo en la materia de Historia Económica de la España Contemporánea, que es una materia del segundo curso del grado de Economía de la USC. Es una materia que consta de 17 horas de docencia expositiva y 31 de docencia interactiva, lo que me ha dado pie a poder hacer cosas muy interesantes en esas clases interactivas, ¿no? En esas clases prácticas. Además he tenido, no sé si la suerte o la mala suerte, de que en concreto en el curso 2018-2019, que es cuando puse en práctica esta actividad, yo me encargué únicamente yo sola de todos los grupos interactivos de esta materia. Por lo tanto, me fue relativamente fácil poner en práctica las mismas actividades en todos los grupos. En esta materia en concreto, en el tema 2 del programa, que trata sobre el crecimiento económico de España en los siglos XIX y XX, lo que hacemos es una visión general de la evolución de las principales macromagnitudes a lo largo de estos 2 siglos. En concreto, en el primer epígrafe, lo que hacemos es una explicación de la evolución demográfica española durante los siglos mencionados.
Dentro de esa evolución de la demografía, pues lógicamente pues, también hacemos referencia a los cambios de población activa, el proceso de terciarización de la economía, el proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue donde, una vez que yo tenía explicado en las clases expositivas este tema, fue donde introduje esa actividad práctica sobre mujeres empresarias. Que bueno, tengo que decir que yo anteriormente, los cursos anteriores, hacía otro trabajo con una temática muy parecida, que era sobre la progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en España, con una visión bastante histórica, pero a raíz de la invitación que Susana me hizo en su momento para participar en un proyecto de innovación docente, MUFREN, Mujeres al Frente de Empresas, de la Universidad de Murcia, pues fue cuando se me ocurrió pues, que sería interesante también plantear esta actividad sobre mujeres empresarias. Bien, aquí os estoy mostrando una especie de cronograma que yo realizo siempre a principios de curso, a principios del semestre, donde tengo fijada para cada una de las clases interactivas las actividades que voy a realizar. Aparece señalado en ese color fucsia o rosa fuerte, en la primera columna de la izquierda, los momentos en los que se reservaron esas horas de docencia interactiva para la realización de la actividad sobre mujeres empresarias. Fijaros cómo esas horas dedicadas a la actividad están puestas, están fijadas, una vez que está explicado el tema 2, es decir, que el alumnado ya cuenta con esa información sobre esa evolución, población activa, de la participación de mujeres en el mercado de trabajo, las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. La primera de las sesiones que habéis visto en el cronograma, que estaba fijada justo en el primer momento, justo después de la explicación del tema 2, se debe a que esa primera sesión, como explicaré ahora dentro de un momento, es una sesión en la que se explica todo el funcionamiento de la actividad. Siguiente, Susana. Siguiendo un poco la premisa que sentaba al principio de mi exposición, con esta actividad también he fijado la consecución de 3 objetivos que están en consonancia, lógicamente, con esos objetivos generales que señalábamos al principio. En primer lugar, lo que pretendemos con este planteamiento de esta actividad es aportar al estudiantado una visión del emprendimiento, del empresariado, con perspectiva de género. Es decir, que sean conscientes de que dentro del empresariado no solo hay hombres. Y es muy frecuente que también en clase, cuando la profesora habla de empresariado, automáticamente el alumnado identifica la figura de empresario con varón y nunca piensan en que puede haber mujeres empresarias, ¿no? Luego, también intentamos, lógicamente, introducir ese concepto de legado histórico desde la perspectiva empresarial, lógicamente, dado que estamos ante unas materias de historia económica, y lo que intentamos es, pues, bueno, resaltar el hecho de que siempre ha habido mujeres empresarias a lo largo de la historia, y seguramente ese tema, pues, Susana podrá hablar y de hecho con sus actividades pues seguro que consigue este objetivo incluso en una mayor medida que con esta actividad que estoy explicando. Y por último, también intentamos enriquecer esa capacidad de análisis crítico del alumnado del que hablaba al principio, poniendo a alumnos y alumnas en contacto con nuestra realidad empresarial. Y aquí me río un poco porque en esa primera sesión, que es una sesión introductoria donde se le pone al alumnado en conocimiento de todo lo que va a consistir la actividad,
lo primero que se les comunica es que deberá realizar una entrevista a una mujer al frente de una empresa. Y aquí es donde empieza ya el primer problema, porque el primer comentario del alumnado es: ¿y dónde encuentro yo una mujer empresaria? Ese es el primer problema que te plantea. Hasta tal punto que, bueno, podía ser incluso una situación desesperante para algún alumno o alumna, que yo como profesora les llegué a ofrecer que en el caso de que no encontrasen a ninguna mujer empresaria, que yo estaba segura que la iban a encontrar fácilmente, simplemente bastaba con salir a la calle, a nuestra realidad, y ver que hay muchísimas mujeres empresarias. Pero les ofrecí que en el caso de que no contactasen con ninguna, que yo podía ponerlas en contacto con alguna mujer empresaria que yo tenía de mano y que sabía que les iban a contestar a su entrevista. Y bueno, ahí ya empezaba a haber mayor tranquilidad en el aula. Aparte de realizar esta entrevista a una mujer empresaria, luego cada grupo de alumnos o alumnas debía elaborar un informe escrito y su correspondiente exposición oral. Luego explicaré con un poco más de detalle cómo elaboraban este informe escrito. Como decía también anteriormente, esta actividad la he puesto en práctica durante los meses de febrero y marzo del curso académico 2018-2019. La verdad es que fue una actividad que ha tenido unos resultados extraordinarios en cuanto a la calidad de los informes que ha elaborado el alumnado y en cuanto al grado de satisfacción que ese alumnado ha mostrado con la realización de esta tarea. En esta primera sesión también se les ha explicado pues, cuál iba a ser todo el proceso de funcionamiento y los objetivos que yo pretendía conseguir con la puesta en marcha de la actividad. Al mismo tiempo también les he insistido sobre los principales contenidos relativos a las diferencias que existen entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo español, es decir, les he hablado de la segregación horizontal y vertical, de las dificultades de conciliación familiar, laboral y personal que tenemos, sobre todo las mujeres, la evolución de las principales tasas de participación en el mercado de trabajo por sexos, y todo esto con el objetivo de que ellos conocieran esta información para luego en el informe escrito debían hacer una especie de comparativa entre los resultados que ellos consiguieron ellos y ellas consiguieron con la realización de las entrevistas y ese comportamiento general del mercado de trabajo español. Junto con esta información que yo les he proporcionado, también les he mostrado una serie de referencias bibliográficas que el alumnado necesariamente debía manejar para obtener datos más específicos tanto sobre el mercado de trabajo español en general como sobre esa categoría empresarial en España. Y al mismo tiempo les he puesto en clase, en esa primera sesión, un ejemplo de entrevista, en este caso una entrevista que yo había realizado a una joven empresaria que desarrolla su actividad en un sector tradicionalmente masculino, como es el sector del transporte, y además un transporte dedicado al sector forestal, que es, si cabe, todavía más masculinizado. Tengo que pedir disculpas porque dentro de esa entrevista había seleccionado un pequeño trocito para que se pudiera escuchar. No sé por qué no funciona, no se escucha, pero bueno, yo puedo contar mínimamente cuáles eran las palabras que mencionaba esta joven empresaria. Se trata, como decía, de una chica joven que es graduada en economía, tiene un máster MBA y había desarrollado trabajos
anteriores antes de heredar la empresa que sus padres habían creado. En el momento en el que ella se incorpora en la empresa, en ese momento la empresa contaba con 6 trabajadores y, lógicamente, esos 6 trabajadores eran varones. Imaginaros las dificultades a las que se tuvo que enfrentar esta joven empresaria para, de repente, sustituir a su padre al frente de la empresa y hacerse cargo de dirigir a esos 6 obreros varones y, además, tratar con muchos proveedores, todos ellos del sexo masculino. Eso ha llevado a que en muchos momentos, se haya puesto en duda su valía, que sus mandatos o sus órdenes no hayan sido atendidas con la debida diligencia y que haya tenido que demostrar en mucha mayor medida su valía, su talante, su trabajo, en muchísima mayor medida que si se tratase de un hombre. Sin duda, si el heredero de esta empresa fuese un varón, no habría tenido que soportar las dificultades que ha tenido que soportar esta persona. Bueno, eso era básicamente lo que se contaba en la entrevista, y una vez que el alumnado conocía este material, pues yo he considerado que ya disponía del material suficiente como para empezar a realizar la primera tarea, que es un trabajo que ha realizado el alumnado fuera del aula, es decir, se ha tratado de un trabajo autónomo y que ha consistido en la realización de esa entrevista a una mujer empresaria, y se trataba de una entrevista que, lógicamente, había sido diseñada por parte de la profesora. Era la única forma de que funcionase la actividad, porque en caso contrario las informaciones que se conseguían no serían homogéneas y, por lo tanto, sería mucho más difícil poder trabajarlas. Aquí aparece en pantalla esa entrevista que tiene una serie de apartados. En el primero de ellos, se trata un poco de conocer las características sociodemográficas de esa mujer empresaria, luego los datos de la empresa que dirige, y luego toda una serie de preguntas relativas a temas de conciliación y de discriminación o dificultades que esas mujeres, en el caso de que las hubiese, pues qué tipo de dificultades podían contar a nuestro alumnado. Así pasamos a la segunda, tercera y cuarta sesión reservada a esta actividad práctica, de tal manera que cuando llegamos a esa segunda sesión, todo el alumnado ya había realizado esa entrevista a una mujer empresaria, y el siguiente paso ha consistido en que en cada uno de los grupos interactivos yo he formado 2 subgrupos, de tal manera que yo tenía 4 grupos interactivos, pero en realidad he tenido 8 grupos trabajando, 2 en cada uno de los grupos interactivos. Consideré que de esa forma era más fácil agrupar y sintetizar toda la información conseguida con las entrevistas realizadas por parte del alumnado. En las universidades, por lo menos en nuestra facultad, los grupos interactivos suelen ser bastante amplios. Entonces, si 30 alumnos y alumnas tienen que homogeneizar la información, y ya no digamos 40, pues eso es prácticamente imposible. En cambio, en grupos de 15, 18 personas, pues era un poco más asumible que pudiesen realizar esa síntesis de la información. A partir de este momento es cuando cada grupo debía empezar a elaborar su informe escrito.
De tal manera que ese informe escrito se ha realizado prácticamente en su totalidad en esas 3 sesiones que yo he reservado para la realización de la actividad. Con la propuesta de que elaborasen un informe escrito, yo lo que pretendía es que el alumnado fuese capaz de conocer las características sociodemográficas de esas empresarias, la situación laboral y familiar de cada grupo de mujeres empresarias, así como las posibles dificultades que hayan experimentado para lograr la conciliación personal, laboral y familiar. El hecho de que elaborasen el informe escrito en el aula tenía la ventaja de que yo podía comprobar, al tratarse de grupos bastante amplios, pues es muy fácil que haya un grupo de alumnos o de alumnas pues que no asume el trabajo que se le ha asignado y que sean pues 3 o 4 los que trabajan y los demás se aprovechen del trabajo de sus compañeros, ¿no? Pero al hacerlo allí, en el aula, yo podía observar y yo podía ya tomar nota de quién estaba trabajando de forma más intensa o quienes estaban haciéndolo por pasar el rato, porque había que estar en clase, ¿no? Al mismo tiempo, esto tiene la ventaja de que, bueno, al estar yo presente en todas esas sesiones, pues bueno, ya podía ir resolviendo dudas que iban surgiendo y yo creo que eso influyó bastante en la calidad, en la buena calidad de esos informes escritos. Finalmente, en la 5ª sesión es cuando ya el alumnado tenía que tener el trabajo finalizado, es decir, el informe escrito definitivo para poder entregar a la profesora y además debían realizar en ese momento la correspondiente exposición oral de los resultados que habían obtenido, de tal manera que en cada uno de los grupos interactivos, los 2 grupos exponían sus resultados y bueno, ahí es también donde se podía establecer un pequeño debate, ¿no?, sobre los resultados que habían alcanzado cada uno de los subgrupos. Otro aspecto que para mí es difícil es evaluar esta actividad. Yo, haciendo un cálculo de las horas que he empleado en la realización de la actividad y las horas totales que tengo de clases interactivas, pues he calculado que aproximadamente la actividad debía representar un 10% de la nota final del alumnado, de tal manera que de ese 10% la mitad corresponde al informe escrito y la otra mitad, es decir, medio punto, corresponde a la exposición oral. Y luego, aparte de mis anotaciones que he realizado durante las sesiones que hemos dedicado a esta actividad, donde ya puedo ir cualificando a cada uno de los alumnos y alumnas, había una serie de condiciones que debían cumplir. Por supuesto, en primer lugar, realizar la entrevista. En segundo lugar, asistir a todas las sesiones, porque si no, habría compañeros o compañeras que estarían trabajando por los que no están en clase, y participar de una forma activa tanto en la elaboración del informe escrito como en la exposición oral. Y la verdad es que no ha habido ningún tipo de protestas por las cualificaciones que he otorgado, por lo cual considero que debió de ser bastante justa a la hora de cualificar la actividad. Una vez, no sé cómo voy de tiempo, si me estoy extendiendo demasiado. Llevamos 34 minutos, Pili. Vale, muchas gracias. Bueno, simplemente ya para finalizar, lo que muestro son unos resultados que he conseguido a partir de una pequeña encuesta que les he realizado una vez que ha finalizado la realización de la actividad. Y aquí lo que presento son la valoración de una serie de contribuciones que para alumnos y alumnas ha tenido la introducción de la perspectiva de género. Quizás de todas estas barras lo que más llama la atención es el hecho
de que son las alumnas las que en general valoran en mayor medida prácticamente todas las contribuciones de la introducción de la perspectiva de género. Y luego otra de las, ¿puedes pasar, Susana? Otra de las preguntas que les hacía en esa encuesta era sobre el grado de satisfacción por la realización de esta actividad con perspectiva de género. Y también aquí se comprueba cómo las alumnas se muestran un grado de satisfacción bastante más elevado que los alumnos varones. De hecho, podéis comprobar cómo las alumnas valoran en mayor medida con las valoraciones de 4 y 5 y en cambio los alumnos con la valoración de 3 o 4. Simplemente ya para finalizar, en la siguiente diapositiva simplemente hago mención a que una metodología muy parecida a esta la he utilizado para otra temática similar, como es proponer al alumnado que hicieran una breve historia sobre la participación o sobre la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo español. Y los resultados son muy similares. Y ahora ya le doy paso a Susana para explicar sus actividades. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues el tiempo a veces es un lujo que no tenemos, ¿no? Tener la posibilidad de desarrollar una actividad en 4 o 5 semanas, pues a veces hay materias que no se prestan o la coordinación docente pues tiene otra visión de las prácticas, y esto es lo que pasa en la materia de historia de las relaciones laborales. Que historia de las relaciones laborales es una materia de carácter básico del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Es una asignatura de 6 créditos que se imparte en el segundo cuatrimestre. Tiene un temario tradicional, en el sentido de que analizamos la transición del feudalismo al capitalismo y dedicamos el resto del temario a hablar del siglo XIX y el siglo XX. Y lo hacemos de forma muy convencional. La materia se organiza en 14 semanas y en este marco con el que nos encontramos en su momento, pues introducir la perspectiva de género se hizo siguiendo las directrices que dimos al principio de la exposición. En primer lugar, intentando introducir aspectos teóricos, pero sobre todo centrándonos en cuestiones de tipo práctica, donde los docentes tienen mayor libertad para incorporar aspectos que desean dentro de un temario que ya está bastante pautado. En el caso particular del temario que tal y como se ha impartido este año, vinculado a las claves, al tema 1, que son las claves de la transición del feudalismo al capitalismo, el tópico vinculado a la perspectiva de género son las mujeres y el trabajo gremial. En el tema 2, que son los orígenes del crecimiento económico, la industrialización, la situación que se dio en el comienzo del asociacionismo obrero, donde había un rechazo al trabajo femenino. Esto lo tratamos con el texto clásico de Arenas. En el tema 3 de la dinámica del capitalismo en el siglo XX, hablamos de la concepción del ganador del pan y la industrialización. Esto ya nos llevaría cronológicamente a centrarnos en la semana del 8M, entonces aprovechamos también para esto. Y ilustramos también esto con el ejemplo de las mujeres en las fábricas de tabaco española, y ahí hablamos también del mito de Carmen. En el tema 4, que hablamos de los planteamientos teóricos ante la sociedad capitalista, que básicamente lo que hacemos es una revisión de pensamiento económico de los autores que tienen mayor impacto en la organización del mundo obrero, señalamos algunos pensadores que tradicionalmente no están incluidos en esta nómina, como puede ser el caso de Rosa Luxemburgo. Cuando hablamos del tema 6 de la revolución socioeconómica del siglo XX, de la evolución del siglo XX, aquí incidimos sobre todo en la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo. En la Primera Guerra Mundial una entrada en falso, y en la Segunda Guerra Mundial ya una entrada definitiva, y también ayudada de la tercera ola del feminismo. Esto en cuanto a tópicos vinculados a las clases de teoría. En cuanto a las clases de prácticas, este año lo que hemos ofrecido es un programa de 9 prácticas más 3 sesiones dedicadas a explicar un trabajo de curso que está basado en una metodología de Dani Hidalgo, que es un ensayo creativo sobre un personaje. Y en estas prácticas, que ocupan solo una sesión de un total de 9, pues 4 o 5 sí que se han centrado en perspectiva de género, con estos tópicos teóricos que habíamos ensayado y explicado en clase previamente.
El peso de las prácticas en esta materia se divide de la siguiente manera. Tenemos un programa, un dossier de 9 prácticas entregables y además 2 prácticas evaluables con el uso de los materiales, y esto supone un 20% de la nota final. Y aquí también en la Facultad de Ciencias del Trabajo la asistencia práctica suele considerarse obligatoria, por tanto se gratifica con una pequeña bonificación la asistencia a las prácticas. A las prácticas el grupo de teoría se divide en 2, por tanto tenemos 2 grupos. En el cronograma cada práctica dura 1,20 minutos, pero por recomendación y sugerencia del decanato tenemos 10 minutos de cortesía entre clase y clase, por tanto esto reduce la clase a 1 hora y 10 minutos. El protocolo que seguimos en Historia de las Relaciones Laborales es que la práctica está previamente disponible en el campus virtual, ya digo, es como un pequeño dossier de 9 bullets. Se insiste en la recomendación de que sea leída previamente a la clase. No tenemos mucho éxito en esta recomendación. Y lo que hacemos es, al inicio de la clase, explicar la práctica con detalle, dar tiempo para que se elabore la práctica en clase y se corrige y luego el estudiantado la entrega a través del aula virtual. En el espacio COVID, que es en el que nos estamos moviendo en los últimos 3 cursos, las prácticas son individuales, primero por una obligación. Nosotros tuvimos 2 periodos de docencia online, y ya este curso, que es docencia 100% presencial, por decisión de los docentes, también hemos decidido que las prácticas van a ser individuales. Esto nos limita bastante, porque una parte muy rica de las prácticas era la interacción que teníamos en clase con el estudiantado. Eran espacios más relajados, espacios donde se daba más el debate, espacios donde se podían crear pequeñas polémicas que creíamos que también eran interesantes, y esto con el espacio COVID pues lo hemos perdido, y esperamos que el próximo curso ya lo podamos recuperar plenamente. En cuanto a los materiales que tenemos, lo que voy a hacer es un escaparate de materiales, digámoslo así, y lo primero que les ofrezco a los estudiantes cuando empezamos el curso es la visión que vamos a utilizar en la materia, ¿no? La visión de perspectiva de género. Y esto lo ilustramos con una panorámica que intenta visibilizar el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia. Es bastante visual. Yo particularmente me gusta mucho, en la medida de mis humildes posibilidades, de acudir al arte, acudir a clips pedagógicos, darle toda una serie de recursos visuales con los que yo sea capaz de conectar con el estudiantado, porque también soy consciente de que referentes que para mí son referentes culturales, pues para ellos ya no lo son. Entonces ese engranaje que yo podía tener cuando era una docente joven de 20 y tantos años, y ahora ya lo he perdido. Entonces tengo que acudir a otro tipo de materiales, a otro tipo de recursos para lograr esta conexión con ellos. Entonces, en esta primera clase se existe que esta va a ser la perspectiva que vamos a utilizar, se da una visual, una panorámica desde las economías preindustriales hasta el feminismo de la tercera ola en los años 60, de cómo va a ser el mundo laboral para las mujeres. Y también lo que intentamos es no desvirtuar los temas, es decir, si hay un tema, por ejemplo, en el primer tema, que es sobre las economías preindustriales, hablamos de los gremios. Nos parecía que aquí poner una práctica total de gremios quizás estaba fuera de lugar, y lo que hicimos fue un modelo de práctica. Lo que tenéis ahora en pantalla es el tipo de práctica que nosotros tenemos, una práctica sencilla, corta, que se le da al estudiante una pequeña lectura o un pequeño vídeo que se proyecta en clase, más una serie de cuestiones, 4 o 5 cuestiones. Pues en particular en este caso del modelo gremial, nos parecía que quizás dedicar la práctica a las mujeres en el mercado gremial quizás descontextualizaba un poco la dimensión que tenían. Entonces lo reducimos a 1 a 2 preguntas, ¿no? Había mujeres dentro del sistema gremial, ¿qué papel juegan? ¿Cuál es el papel familiar? En cuanto a los salarios de las mujeres durante la Revolución Industrial, ya dedicamos una segunda práctica a esto. Está basado en un texto de Benedito y JJ García Gómez de la Universidad de Almería, que publicaron en Nada es Gratis, sobre la vinculación entre salarios y salud de las mujeres en Alcoy. Introducimos, como es un texto que les va a requerir más esfuerzo a la hora de leerlo, lo introducimos con un pequeño vídeo de mujeres en una fábrica, y así ensalzamos la figura de Mary Barnes. Mary Barnes fue la pareja de Engels, y con este vídeo, con este clip de una película reciente, pues también introducimos la problemática de las mujeres en las fábricas y la situación en la que se encontraban.
combinamos cuestiones de este texto que les damos a leer en particular con cuestiones más generales que hemos tratado en clase. Es una novedad el trabajo de las mujeres durante la Revolución Industrial. ¿Por qué las asociaciones no apoyaron el trabajo de las mujeres? Y luego ya nos metemos de lleno en el texto en sí, ¿no? Para el caso de Alcoy, cómo se comportaron los salarios, cómo evoluciona la esperanza de vida. Si fue positivo que las mujeres trabajaran durante la Revolución Industrial para sus familias. Esta sería nuestra segunda práctica. Este año, en las prácticas evaluables, una de ellas también era con perspectiva de género y fue la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Las cuestiones eran sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Primera Guerra Mundial las mujeres entran en el mercado de trabajo, es esto temporal, cómo incide la Segunda Guerra Mundial, cuál es el proceso posterior de incorporación. No siempre podemos llegar al presente. Este año lo hicimos en la última actividad. Y la última actividad vinculada a mujeres fue un texto divulgativo de The Conversation sobre las mujeres empresarias en España. Y aquí lo que hicimos ya fue jugar con un elemento que también señaló Pili, que fue un proyecto de innovación docente que desarrollamos hace dos cursos ya, que era sobre el concepto de legado empresarial, ¿no? Intentar grabar una serie de vídeos para, por un lado, concienciar de la trayectoria histórica de las mujeres como empresarias y, por otro lado, introducir elementos de plena actualidad en aquel momento, hace ya 2 años, como eran los planes de igualdad. También confeccionamos un flyer divulgativo y grabamos con una experta en planes de igualdad una píldora que pondremos también a disposición del vídeo de grabación y de la asociación para complementar este material, en el que también señalaban la importancia de los planes de igualdad, de favorecer la diversidad empresarial. Y este sería el pack de 4 prácticas muy acotadas al tiempo que tenemos, que es 1 hora 10 minutos a lo sumo, en las que se nos exige el desarrollo completo de la práctica, la corrección y también la colección. De esta manera, pues creemos que desarrollamos puntos básicos del temario y ofrecemos así esta perspectiva. Esto sería el plan, como digo, que en sí desarrollamos este año en la materia Historia de las Relaciones Laborales, y ahora ya doy el paso a Pili, que cerrará esta intervención. Bien, pues ya para finalizar, simplemente nos gustaría añadir que, dada nuestra creencia en esta temática, y dado que creemos firmemente que la universidad es un contexto, un lugar clave para reflexionar sobre las desigualdades, sobre su reproducción y también sobre su posible iluminación, pues nosotras lo hacemos convencidas de que estamos en el escenario adecuado y de que podremos en alguna medida contribuir a esa reflexión y también, en la medida de lo posible, pues, a su eliminación, ¿no?, de esas desigualdades. También pensamos que la implementación de este tipo de actividades puede ser una herramienta útil para nuestro alumnado, para nuestros egresados, de tal manera que se aproximan o son capaces de percibir su realidad social con un pensamiento crítico. Quizás el ejemplo más claro es lo que mencionaba anteriormente, ¿no?, que el alumnado no es capaz de comprobar por sí mismos que existe esa importancia a las mujeres, ese importante número de mujeres empresarias, y en cambio, en cuanto salen a la calle y se enfrentan a su realidad social y económica, pues ven que efectivamente hay algo muy distinto a lo que en un principio podrían pensar. Hemos planteado esta intervención para mostrar, como acabáis de comprobar, una serie de actividades que nosotras hemos puesto en práctica, que consideramos que pueden ser adaptables a las guías docentes de otras disciplinas, de otras materias,
Son, como habéis comprobado, prácticas que ya han sido puestas en práctica anteriormente, es decir, que ya han sido implementadas, que han tenido unos buenos resultados y que además nosotras tratamos de someterlas a una continua revisión. Revisión no solo por nuestra parte, en función de las dificultades que hemos observado o que podíamos haber observado a la hora de realizar las actividades, sino que también nos ha interesado conocer la opinión de nuestro propio alumnado, que a veces el alumnado puede ser muy crítico y puede ser incluso, bueno, no aportar una crítica constructiva, pero en cambio en otros casos sí que nos pueden hacer ver también a nosotras, a las profesoras, que hay cosas o funcionamientos que se pueden mejorar dentro de las prácticas. Por eso hemos estado abiertas a esa opinión del alumnado. Y sin más, pues, esperamos haber aportado algo interesante para quienes nos estáis escuchando. Y bueno, nuevamente pues daros las gracias y darle las gracias en concreto a Susana, porque bueno, ella ha sido quien me ha invitado en realidad a participar en este webinar, en esta ponencia. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de compartir la pantalla y quedamos a vuestra disposición por si tenéis algún comentario que hacernos. Muchas gracias, Susana y Pilar, porque además es que, o sea, vamos, tenemos ideas para todo, ¿no? Porque tenemos una práctica que dura varias jornadas para los que hagamos prácticas más largas, tenemos prácticas de un día para los que hagan prácticas más cortas, o sea que, vamos, que ha estado genial. No sé si cualquiera tiene una pregunta puede directamente hablar o si no le va el micrófono por el chat. Manuel Ruiz nos dice que muchas gracias por todo lo detallado en los ejemplos prácticos. La pregunta que quiero plantearle es, porque no me ha quedado muy claro, más allá de que se pida un ejemplo de entrevista de una mujer empresaria, ¿en qué otros aspectos la actividad que ha explicado que realiza el alumnado incluye la perspectiva de género? Esta pregunta la hace Manuel Ruiz. Vale, gracias. Gracias, Manuel. Bueno, vamos a ver. Yo he intentado en todo momento toda la información que yo he proporcionado a mi alumnado ha sido una información, yo creo, que proporcionada con mucha perspectiva de género. Decía antes que cuando les explico las diferencias existentes en el mercado de trabajo español, es una explicación hecha siempre o basada en las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Luego, la bibliografía que yo les entrego también es bibliografía que incide en este tema. Y luego, quizás lo más importante, es que la propia entrevista que yo he diseñado está diseñada y pensada precisamente para detectar esos posibles problemas o esas posibles dificultades que pueden tener las mujeres empresarias precisamente por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Aparte de estas premisas o de estos materiales que yo considero que ya es perspectiva de género, luego hay una serie de aspectos que el alumnado también debe cuidar. Por ejemplo, yo les insisto mucho en el lenguaje inclusivo, sobre todo a la hora de escribir, que se fijen mucho en las dificultades que pueden tener las mujeres para la conciliación, que se fijen mucho en las dificultades que tienen esas mujeres empresarias por el simple hecho de ser mujeres, problemas de discriminación, etcétera, etcétera. Es decir, todo el contenido del trabajo en realidad contiene perspectiva de género. Sí, María tiene otra pregunta. Hola, es que lo iba a escribir en el chat, pero mira, ya es más rápido. Quería felicitaros en primer lugar a las dos ponentes porque me parece una
bueno, una actividad fabulosa, muy necesaria para hacer más inclusivos los temarios que están muy pautados, como ha dicho Susana, y que, pues que realmente es difícil introducir estas perspectivas de género. Respecto a lo que decías de los alumnos, es cierto que ellos no, o sea, pueden tener poca capacidad analítica o capacidad de observación para ver las cosas alrededor, pero también nos tiene que hacer pensar sobre la visibilidad de las mujeres empresarias hoy en día. Es decir, que si ellos no lo ven y les sorprende mucho, es que hay algo que está fallando en la sociedad. Y luego os quería preguntar, a título de curiosidad, ¿os habéis encontrado con alguna reacción en contra por la temática? Alguna resistencia, no académica, no de notas, sino por la propia temática. Y gracias. Gracias a ti, María. Bueno, contesto yo antes, después quieres añadir algo, Susana. Yo, en todos los cursos académicos que llevo haciendo este tipo de prácticas y otras prácticas similares, yo sinceramente nunca he encontrado ningún tipo de resistencia a la hora de hacer estas prácticas. Sí es cierto que algún curso en algún momento, en un coloquio que manteníamos a raíz de alguna pregunta que yo he realizado, no es que observara resistencia, sino algún comentario que a mí me daba la impresión que ese comentario me lo estaban haciendo, y es un término que voy a utilizar que no es muy correcto, pero bueno, que lo hacían para picarme. Es decir, por ejemplo, en un momento determinado hubo un alumno que me contestó a una pregunta diciéndome que las mujeres siempre habíamos vivido muy bien porque nunca habíamos trabajado. Yo estoy convencida de que ese alumno no pensaba realmente lo que me estaba diciendo, simplemente yo creo que lo estaba haciendo, no sé si para ofenderme o para picarme o para... No lo consiguió ni una cosa ni la otra. Afortunadamente soy una persona muy tranquila y simplemente procedí a explicarle cuál era la realidad. Pero reacciones, resistencias a la realización de las actividades, sinceramente nunca lo he encontrado. Y en relación a lo que me haces en el tema que tú mencionabas, yo soy un poco pesimista. Y soy un poco pesimista cuando he dicho que el alumnado necesita salir a la calle y ver su realidad social. Digo que soy un poco pesimista porque me he dado cuenta de que una vez que llegaban a clase con todas las entrevistas realizadas, tenían como una cara de satisfacción y al mismo tiempo una cara de sorpresa de haber sido tan fácil poder localizar esas mujeres empresarias. Y a mí eso me resultaba al mismo tiempo también satisfactorio, pero al mismo tiempo preocupante, ¿no? Porque pensaba yo, ¿pero qué pasa? Es que antes no sabías, no te dabas cuenta de que había un montón de mujeres empresarias que están realizando una importantísima contribución a nuestra economía. Pues yo estoy convencida de que realmente no lo habían observado. ¿Vale? Bueno, yo he tenido experiencias y desde hace ya varios años con ese tipo de temáticas. Pili y yo llevamos trabajando juntas creo que desde el 2018 y empezamos a trabajar juntas porque de forma individual pues ya habíamos tenido alguna sensibilidad hacia este tipo de cuestiones. Y lo que sí hago en los últimos 2 cursos es buscar vías en las que mis estudiantes se sientan cómodos manifestando su malestar. Es decir, yo tengo muy claro que a lo mejor en clase ninguno me va a decir, profesora, es que esta actividad no me gusta, pero sé que si yo facilito un cuestionario totalmente anónimo, sé que si a lo mejor después de la clase yo tengo espacios ya más distendidos para estar con ellos, sé que si a lo mejor llevo una pequeña lectura más polémica, sí que puedo detectar algún tipo de sesgo que a mí me puede ayudar a enfocar la materia de otra forma. Yo, por ejemplo, este año, mi docencia es el segundo cuatrimestre. El 8M siempre hasta este año, siempre lo dedicaba a una cuestión vinculada a mujeres ajenas, ¿no? El año pasado fue economía de los cuidados, hace 2 fue
mujeres así, era un documental sobre el mito de Carmen, que luego introducí en el temario. Siempre tengo algo que a lo mejor está a veces relacionado con lo que estoy trabajando, ¿no? Se lo cuento. Pero este año decidí cambiar un poco, ¿no? Y este año dije, no, este año va a ser dedicado a ellos, va a ser nuevas masculinidades. Entonces me busqué un vídeo que estaba protagonizado por gente de su edad, que hablaba de cosas similares. Había gente que tiene una versión muy radical, otro menos radical. Era todo para mí resultaba incluso muy nuevo, ¿no? Como porque es un lenguaje distinto, es una forma, tiene referentes culturales muy distintos a los que podemos tener los que estamos aquí. Y ese vídeo lo utilicé en clase y sí que vi que había opiniones variadas. Había gente que a veces encontraba que tanta diversidad pues se encontraba un poco molesta, ¿no? Y creo que también hay que darles un espacio y ver cómo podemos solucionar esto, bueno, cómo se puede crear un ambiente que también se sientan más cómodos. Y creo que incluir a los estudiantes, a los chicos en estos debates creo que es muy importante y creo que es difícil. Creo que tener las chicas motivadas que dicen, pues sí, por eso hemos estado ahí. Creo que eso lo podemos hacer con relativa facilidad, porque luego también tenemos el enganche generacional con ellas, ¿no? Nosotras ya somos, algunas de las que estáis aquí no, pero la mayoría de las que estamos aquí pues ya somos otra generación, ¿no? Somos ya casi mamás, podríamos ser potencialmente mamás de ellas. Entonces, a lo mejor el enganche con ellas generacional lo tenemos, ¿no? Pero con ellos a lo mejor nos cuesta más y yo sí que este curso en particular, porque tuve un grupo fantástico que era muy abierto y era muy plural, ¿no? Había gente muy, muy diversa en esa clase, me permitieron también profundizar en estos temas de los que yo pues también soy ajena, ¿no? El tema de nuevas masculinidades también me resultó relativamente nuevo y escucharlos e intentar de incorporar estas opciones. Luego también hay estrategias, por ejemplo, los OTS es un marco fantástico para introducir cuestiones nuevas en los temarios de historia económica. Yo este año, por cuestiones de tiempo, no acabé de desarrollar una actividad que era vinculada al OTS 5, pero hablando de igualdad en perspectiva histórica, y creo que es una buena ocasión aprovechar el marco de los OTS para introducir también otros tópicos, que será una de las tareas que le plantearé a Pili para el próximo curso y casi creo que me dirá que sí, creo que Pili sí que me dirá que sí. Pero también creo importante darles canales de anonimato para expresarse, no hacer encuestas que ellos tengan la garantía de que es una encuesta 100% anónima, un Google Form que no deja rastro, este tipo de cuestiones creo que también es importante darles ese canal. Gracias, María. Miguel. A vosotras. Buenas tardes. Hablo desde el punto de vista de alguien que es completamente lego en el uso de esta perspectiva, al menos de forma explícita en sus clases, ¿no? Aunque intento que esté de forma implícita, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que siempre hago es cuando hablo de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, les digo que eso es un concepto completamente sobrepasado, porque la mujer ha trabajado siempre. Siempre. Es decir, que por mucho que les aparezca en la bibliografía ese concepto tienen que superarlo. Después, cuando utilizo estadísticas que, por lo opacas que han sido las mujeres, tienen un sesgo claramente masculino, utilizo eso para hablar del sesgo sexista de las estadísticas, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto lo hago de forma implícita, incluso intento controlar el uso del lenguaje sin entrar en la obsesión de lo políticamente correcto. Tampoco no entro en esa obsesión. Mis comentarios son preguntas-comentarios. A mí me parece muy bien tanto una línea como la otra de enfoque en los trabajos, pero la pregunta es, a su vez, una pregunta-comentario. ¿Habéis pensado alguna vez, me estoy refiriendo básicamente a Pilar, si ese enfoque de entrevista a empresaria provoca también un sesgo de clase, ¿no? Es decir, hay más mujeres que trabajan a pie de fábrica, que trabajan a pie de tienda, a pie de donde sea, que en un cargo directivo, ¿no? Es decir,
la posibilidad de ampliar esa perspectiva digamos, a gente que posiblemente no tiene trayectorias tan brillantes, pero que son mucho más iluminadoras de lo que ha sido la discriminación de género. Porque, aunque sí estoy plenamente convencido de que una empresaria lo pasa mal en un entorno empresarial, más lo puede pasar más o por lo menos igual una mujer en una cadena de montaje. Ese es un comentario. Y después, esa misma perspectiva, si habéis pensado la oportunidad de, en lugar de ser únicamente a los ojos de mujeres, tratar ese tema o esa aproximación desde los ojos de los hombres, para que se haga mucho más palpable que ahí puede haber un problema o no. Y después, en la línea esa de las mujeres trabajadoras, me ha parecido muy interesante lo que comentaba Susana de Alcoy. Comentarle que no sé si conoce, existen varios documentales sobre el trabajo femenino en Alcoy, en concreto de las trabajadoras de las fábricas de libritos de papel de fumar de bambú, que ahí la perspectiva de género está muy, muy clara. Y después, cuando ha utilizado el espacio COVID y las particularidades del trabajo individual, que se pierde mucho, eso es cierto. Yo hace tiempo que en mis prácticas he diseñado una perspectiva para neutralizar eso, que es visibilizar lo que hacen todos a través del campus virtual. Es decir, todo el mundo, y son todos trabajos individuales, puede leer lo de todo el mundo. Y eso me ha llevado a que los alumnos, digamos, que todo el mundo que sabe que son buenos, los alumnos más mediocres, no digo ya los malos, los que están en la zona media, tengan ahí un elemento de mejora muy notable, ¿no? Es decir, en lugar de trabajar juntos, aprenden juntos de lo que hacen los otros. Es una sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Miguel. Bien, en relación a la primera de las preguntas que me realizas, precisamente esa fue una de las sugerencias del alumnado en esas encuestas que les he pasado una vez que ha finalizado la actividad. Me decían que seguramente resultaría mucho más interesante si no solo entrevistaran a mujeres empresarias, sino entrevistar también pues, a otro tipo de mujeres, pues, empleadas, trabajadoras por cuenta ajena, lo que fuese, ¿no? Me pareció, la verdad, en su momento muy buena idea, pero desafortunadamente el siguiente curso, recordad que decía que esta actividad la puse en práctica en el curso 2018-19, el siguiente curso ya se inició, fue el inicio de la pandemia y por lo tanto ya no pude realizar la actividad y el último curso académico pues por motivos particulares no estaba incorporada a la docencia, es decir, que no hayas repetido la actividad. Pero eso sí que me ha parecido una muy buena idea. En relación al tema de si estaría bien hacer lo mismo a los ojos de los hombres, no lo sé. Ahí ya tengo un poco más de dudas. Pero mira, tengo experiencia en un trabajo reciente en el que todavía estoy, que es un trabajo sobre las mujeres en el sector del transporte, que es un tema que, por lo que yo sé, y después de todo lo que he rebuscado, no he encontrado prácticamente nada trabajado sobre este tema. Entonces, lo que hicimos en el equipo de trabajo que estamos con este tema fue, una vez más, diseñar una serie de entrevistas, y esas entrevistas decidimos que debíamos pasárselas tanto a hombres como a mujeres
trabajadoras del sector, ¿no? Con el objetivo de, bueno, poder establecer una comparativa entre los dos grupos. Y te diré que el resultado fue nefasto. Nefasto en el sentido de que sabemos a ciencia cierta que las contestaciones que nos han dado los hombres trabajadores del sector del transporte son mentira, totalmente mentira. Y que están grabando, ¿eh? Ya lo sé, pero es la realidad, es verdad. Pronto saldrá publicado el trabajo y bueno, ahí se podrá ver. Pero estamos convencidas, las personas que formamos parte del grupo, de que es mentira, porque somos todas personas que conocemos muy directamente el sector y sabemos que esas respuestas no son verdad. Y me estoy refiriendo a respuestas relativas a conciliación, etcétera. Y con esto te digo que tengo mis dudas de si sería interesante. Así como de todas formas, ya es ilustrativo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Puede serlo, efectivamente. Y luego te felicito me gustaría felicitarte por esas inclusiones que realizas, que dices no de forma explícita, perdón. Me parece muy importante el tema de poner en duda o de no valorar esa expresión de incorporación de las mujeres, ¿no?, al mercado de trabajo. Es cierto que las mujeres han trabajado a lo largo de la historia, eso es algo indudable, y yo en este tema siempre les pongo a mi alumnado cuando dicen que las mujeres históricamente no han trabajado. Bueno, yo les pongo el ejemplo de las mujeres de la agricultura gallega, las mujeres de nuestra agricultura familiar, ¿no? Que, bueno, puede haber alguno que no, pero la mayoría de nuestro alumnado ha tenido contacto, tiene contacto con el medio rural y por lo tanto sabe, o debería saber, cómo han trabajado nuestras mujeres en nuestra agricultura familiar. Y ante esta constancia que yo les muestro en clase, quedan totalmente desbancados, ¿no? Porque no me pueden decir lo contrario, sabiendo lo que ha representado el trabajo femenino en nuestra agricultura gallega. Por eso te felicito, me parece muy importante hacer ese tipo de aclaraciones. Muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo con Piri, ¿no? Yo creo que realmente muchos de nuestros compañeros, por no decir la mayor parte, sí que hacen estas inclusiones implícitas, pero creo que también es importante hacerlo de forma explícita porque lo que no se cuenta a veces no existe y quizás es importante verbalizarlo y crear una narrativa alrededor de estos hechos. A mí me parece también muy interesante la experiencia que ha comentado Miquel, ¿no?, de cómo él pues, introduce estos temas, es algo que siempre de una manera ha hecho y ya digo, estoy convencida de que hay muchos más profesores y profesoras que lo hacen. Y creo que esto también es algo que también nos puede ayudar a nosotras a ver qué temas estamos obviando. Quizás a lo mejor nos parece que sí que estamos haciendo una perspectiva explícita, pero nos estamos olvidando de puntos. O esto también es la ventaja de estos webinars, ¿no?, que tenemos la oportunidad pues, también de que otros compañeros nos cuenten sus experiencias y eso también hay una retroalimentación, ¿no? O sea, si también nosotras con vistas al próximo curso, pues podemos introducir materiales nuevos. Yo, por ejemplo, el ejemplo del documental que me has comentado, Miquel, para el COI, yo no conocía ninguno y puedo a lo mejor el próximo año en la práctica de salarios sustituir el documental de Mary Barnes por uno ya más autóctono del propio Alcoy, o sea, puede ser también interesante. De hecho, mis estudiantes, lo que sí, yo tengo ahora una encuesta abierta, ¿no?, en este ánimo de darles un espacio de expresión que sea totalmente anónimo, pues tengo un Google Form abierto que ya le he dicho que no cuenta para nada, que no hay ninguna forma. Yo desde luego con mis pocos conocimientos informáticos no tengo forma de saber, de buscar la trazabilidad de las encuestas, ¿no? Entonces les dejo siempre un espacio en el que digo, ahora añade algún punto que consideres relevante y luego pongo otro espacio que pongo, y ahora aquí te puedes quejar, ¿no? Es decir, para también hacerlo de forma más lúdica y que ellos también pues, puedan expresar su opinión. A veces sí que tengo comentarios que no son excesivamente negativos, pero sí que tengo la sensación de que en otro marco no se expresarían de la misma forma y lo cual pues, a mí me parece beneficioso. También me parece interesante que es una de las deficiencias que yo noto en mis prácticas, que es
la puesta en común. O sea, yo tengo otros compañeros, en particular estoy pensando en Yadira, de la Universidad de Valencia, que sí que trabaja muchísimo con el campus virtual y sí que ha desarrollado metodologías de corrección más modernas que las mías son muy tradicionales, ¿no? Me entregan la práctica, se corrige, hay una práctica evaluable. Lo que ha dicho Miquel, de que él pone en el campus virtual, pone el material, el universo, ¿no?, de los ejercicios a disposición de los estudiantes, me parece una práctica muy interesante. Me gustaría saber en detalle, quizás más adelante, si me lo permites, Miquel, te contacto para saber cómo lo pones, que no sea sencillamente carpetitas, sino que a lo mejor ahí vuestro Moodle os permite una plasticidad mayor. Y creo que también en ese sentido puede ser un aspecto que yo pueda incorporar en mi campus virtual el próximo año. Muchas gracias. Elena. Bueno, buenas tardes y daros la enhorabuena porque sí, me consta que lleváis mucho tiempo trabajando este tema. Yo, bueno, este año hemos tenido una experiencia porque hemos decidido trabajar el ODS 5 en perspectiva histórica a nivel de facultad y entonces nos ha tocado, obviamente, con alumnos de primero de Historia Mundial. Bueno, antes de que se me olvide, Susana, yo también comparto los trabajos y las cosas que hacemos con los alumnos, pero hago siempre que una parte sea evaluación por pares. En el Moodle tienes una herramienta que es el taller, que tú haces una rúbrica, no sé si lo conoces, y entonces, bueno, ellos también, es una forma, bueno, al principio les asusta mucho, pero luego aprenden bastante y da mucho juego en clase. Bueno, yo lo que quería decir es dos cosas, ¿no? Nosotros este año hemos cogido, pues, porque la gente, mis compañeros, bueno, pues lo hacían y les gustaba y tal, que era el tema de la historia familiar, que yo sé que, por ejemplo, en Alicante se hace y en otras universidades, ¿no? Un poco la encuesta y tal y cual. Y desde la perspectiva de género y tirando un poco de, bueno, qué pasa en las generaciones de mis abuelos, la de mis padres, que es la nuestra, y en la nuestra, ¿no? Desde diferentes ámbitos, mundo laboral, mundo de educación, matrimonio, número de hijos, en fin, una cosa como bastante amplia. A priori parece muy interesante. Yo tengo una sensación horrorosa. Y, por ejemplo, lo que ha contado Susana lo veo más encaje, pero lo que ha contado Pilar, no. Y os voy a decir por qué. Sobre el papel es muy interesante, el tema es muy interesante, pero ¿dónde está ahí la perspectiva histórica? ¿Cómo lo encajo en la asignatura para que no sea un problema? Porque al final me da la sensación de que yo en 15 semanas o explico historia económica con los temarios horribles estos que tenemos y un montón de alumnos y no te da la vida. Te digo a ti pues, también, pues, Elena, que estamos grabando. Bueno, ya sabéis que, en fin, no me caracterizo por quedar bien, precisamente. Sino por decirlo que, en fin, yo creo que este es un foro de colegas que estamos pues no para quedar bien, sino para intentar ayudarnos entre nosotros. Y si todos nos damos palmaditas en la espalda no sirve para nada, creo yo. Bueno, a lo que iba, que a mí lo que me da la sensación, o es probablemente porque yo lo hago mal, ¿no? Es, vale, si me dedico a profundizar en cuestiones de género, por ejemplo, llegas en la época de la Revolución Industrial, pues hemos hecho, aparte del trabajo que lo tenían que hacer en grupos, yo he dedicado prácticas. Bueno, pues cuando llegabas a la Revolución Industrial, pues también con el texto de Arenal, con población activa femenina en la industrialización vizcaína. Por ejemplo, una cosa que les llama mucho la atención es que el trabajo de Sirguera, o sea, que es desde el puerto hasta el centro de Bilbao, que vas por la ría, ahí han hecho un monumento, cuando vengáis ya lo veréis. Las mujeres tiraban de las gabarras con sogas y estaban flipando, pero ¿cómo? Entonces, bueno, o sea, intentas meter esto, ¿no? Pero vale, quitando esa práctica, pasas a lo siguiente y eso queda ahí como totalmente diluido. Cuando llega el tema de la guerra mundial, vuelves a hablar de las mujeres y parece que es como que es una cosa que me ha dado a mí, es que tengo que hablar de mujeres. Y insisto mucho, pues que las mujeres es el tema de la profesionalización, que lo del trabajo es decir, hay que hablar, o siempre intento hablar de profesionalización, tal. O sea, intentas meter ese sesgo, pero a mí se me queda siempre cojo. O sea, tengo una sensación de gran insatisfacción y la sensación de que no han aprendido, no les aporta mucho, algo habrán aprendido, pero desde luego no mucho, especialmente en el trabajo de las familias me parece un horror, porque todo el mundo hablaba del dichoso franquismo, estoy de Franco hasta aquí,
repitiendo tópicos y típicos que me ha costado, que no he conseguido, de hecho, no es que me haya costado, es que vienen con ciertas cosas a sangre y fuego y no hay manera humana de en 15 semanas hacerles cambiar. Y también me da la sensación de que es un pegote dentro de la asignatura. A mí me gustaría que las que trabajáis género por investigación y por vocación, buscarais o si tenéis la solución o el remedio para encajarlo de tal forma que fluya dentro de la asignatura. No sé si me he explicado lo que quiero decir. O sea, que vaya por delante que me parecen experiencias súper interesantes. De hecho, voy a aprovechar, Alba, como predecesora tuya, Pilar tiene algún practicum escrito que iniciamos, ¿te acuerdas? Una colección de prácticas con perspectiva de género y ahí se ha muerto. Por favor, sí, Susana. eso le iba a pedir yo a Susana también, claro. que esta de Alcoy, por ejemplo, Eso que es. parecía muy bien hecha, que nos la hiciera como en un practicum y así la podemos colgar. Sí. Incluso la batería de esto, ¿no? Los gremios, no sé qué, que me parece que esta puede encajar un poco. Tú haces relaciones laborales, pero quizá tiene un poco más de encaje en historia, no en historia de España. En historia de España es otra historia, la redundancia, pero en historia mundial, ¿no? Que con esos temarios tan súper amplios, en fin. Algo que dé la sensación de que yo estoy trabajando algo relacionado con el temario y que es relevante para el temario y donde le podamos encajar una perspectiva de género. Porque ya os digo, a mí yo la sensación es que son pegotes o yo no sé hacerlo, vamos. Y nada, daros la enhorabuena a las dos por el trabajo que lo hacéis fenomenal. Gracias. Y nada, y era eso. Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, yo la verdad es que no tengo recomendaciones que hacerte, Elena. No sabría decirte. Es cierto que yo he tenido la suerte, una gran suerte, de estar como docente, de figurar como docente en Historia Económica de la España contemporánea desde hace ya un montón de años. Es cierto que es una materia que se adapta muy bien para hacer este tipo de prácticas. Y es cierto que la perspectiva de género no se queda únicamente en la realización de esta actividad. Yo procuro durante todo el semestre pues, seguir un poco con la misma técnica en el sentido de llamar la atención de mi alumnado siempre que se da la ocasión sobre los temas de género. A mí particularmente y personalmente me ha producido siempre muchísima satisfacción las prácticas que he realizado con perspectiva de género. Y es más, yo creo que algo he debido hacer bien porque sucesivamente todos los cursos académicos siempre tengo algún alumno o alumna de trabajo de fin de grado. Y fíjate que mi materia es de segundo curso hasta cuarto, hasta que finalizan cuarto, que es cuando, bueno, hasta el segundo semestre de cuarto, es cuando deben elaborar su trabajo de fin de grado. Y siempre encuentro alguna alumna o algún alumno que me dice lo mismo. Cuando me diste clase en segundo, yo tenía muy claro que quería realizar el trabajo de fin de grado contigo sobre los temas de género. Es cierto que mis temáticas que proponemos para los trabajos de fin de grado son prácticamente todos propuestas o contenidos con perspectiva de género y siempre tengo un montón de clientela para esos trabajos. Con lo cual yo creo, o quiero convencerme a mí misma de que es un tema que los atrae y que es un tema que he debido de hacer algo bien para que les resulte atractivo al alumnado. Yo comparto la sensación de Elena de pegote. O sea, la comparto y la entiendo. Y creo que sí solo y luego también Elena lo expresó fantásticamente, ¿no? Tenemos los temarios que tenemos, sobre todo los que damos mundial, los que damos un temario asociado al mundial. Entonces son temarios muy amplios, temarios que ya todos sabemos que hacemos unas síntesis que a veces hasta nos duelen en ciertos temas
Y si aún por encima de esa reducción que te duele quieres introducir algo a mayores, significa que tienes que sacar algo, porque las horas son las que hay. Entonces, a veces resulta hasta doloroso y entiendo perfectamente la sensación de Elena de que a veces es un pegote. Pero empiezas con un pegote y vas avanzando, Elena. Yo la primera vez que di historia de las relaciones laborales, el pegote lo puse un 8M. Fue el único pegote que puse el primer curso y ahora pues tengo más de 1 y más de 2. Quiero decir, no en todos los temas, por ejemplo, en el último tema que es de España, no tengo nada vinculado a las mujeres. Y en el tema del asociacionismo obrero tampoco, porque ya previamente utilicé la Arenas para hablar de la introducción, utilicé la Arenas en el capítulo, en el tema 3 de la Revolución Industrial. Y son los temas que me quedan por tener alguna aportación. Luego también yo creo que la clave sería, y no es una clave, sino una opción, coger el informe, que tú lo sabes, Elena, porque estabas tú a la dirección de la parte docente de la asociación cuando yo te lo envié, el informe en el que revisaba todas las guías docentes que había de historia económica y historia económica mundial en España, y una de las conclusiones que veíamos era que la mayoría de los temarios eran temarios, digamos, tradicionales, es decir, son temarios lineales. Entonces, cambiar las guías tiene un coste para el profesor que lo va a asumir, pero para el equipo docente también. Y luego también hay que conciliar posturas con las facultades y luego enviar un modifica. Entonces, eso es un coste muy alto que quizás en este momento de reestructuración yo no creo que muchos equipos estén dispuestos a asumir. Pero creo que quizás cambiar las guías es quizás un camino que no creo que en nuestra disciplina sea el adecuado. Yo, por ejemplo, sí que visiono los materiales de la Xarxa Luis Vives, sí que tienen grandes descripciones de guías con perspectiva de género y creo que es un material muy interesante, pero quizás en nuestra materia, en este contexto actual que todos conocemos, y yo sí que no me voy a explayar en cuál es, que vamos a ver cuál es el futuro de la materia, cómo va a quedar en futuras remodelaciones. Sí que creo que son apuestas muy peligrosas y también arriesgadas, sobre todo en materias como la nuestra, que como muy bien has dicho, Elena, es una materia que está en primer curso, que es de carácter básico, que a veces en las facultades de economía, en las facultades de ciencias de trabajo, nos cuesta también conectar con el estudiantado y explicarle por qué esta materia está ahí, cuál es la función que tiene. Entonces nos movemos en un terreno muy delicado. Claro, es que, por ejemplo, yo cuando estabas hablando de lo de las empresarias, digo, bueno, qué práctica tan chula, pero yo lo veo más para cursos altos. Yo, desde luego, no sé los vuestros, pero mi alumnado no sabe historia, no sabe economía, no sabe nada de nada. O sea, tú tienes que empezar casi desde cero, poniendo las bases, poniendo todo. Yo ni el 8M tengo que hacen huelga. O sea, ni para poner un triste vídeo el día del 8M. Yo tengo la suerte que el 8M siempre lo puedo. Entonces, pues bueno, el año pasado a mí me gustó más porque hicieron el trabajo eligieron objetivos de desarrollo sostenible y ahí sí que yo insistí la bibliografía y tal, pero bueno, es una cosa fuera de clase. O sea, a mí lo que me gustaría es no solamente el tema de la mujer, sino el tema del medio ambiente o de la eficiencia energética. Hay un montón de temas que están vinculados con estas asignaturas y que es muy difícil sacarlos adelante. Efectivamente, habría que modificar planes de estudio, habría que hacer nuevos manuales, materiales, yo creo que estamos muy enfocados que no siempre es sencillo. En fin, habrá que parchear. De todas formas, Pilar, también te invito. No hay bibliografía, o yo no soy capaz, porque no soy experta en el tema, para ofertarte TFGs, que yo creo que sí que es un medio idóneo para desarrollar ese tipo de cosas, pero yo me siento un poco inepta en este tema, porque bueno, tendría que ponerme a buscar. Entonces, sigue habiendo otra parte del practicum de bibliografía para TFGs, que también estaría muy bien. Yo siento mandaros tarea, pero vamos, manda, pero nosotros como los estudiantes, Elena, nosotros como los estudiantes, a luego si eso ya... Sí, luego, bueno, en fin, le dejo la tarea a Alba, que yo ya he dado el turre muchos años. Gracias, Elena. Así que está bueno, pues nada, y seguiremos intentándolo, efectivamente.
Yo creo que sí, mejor parchear que no parchear, Elena. Por Sí, supuesto. sí. Parche a Eso. parche, verás. Fíjate que nosotros este año de 9 prácticas, 4 y una evaluable ya lo hemos logrado. O sea que... Muy bien. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. De hecho, yo también os animo a que enviéis algún practicum, yo qué sé, de estas prácticas, por ejemplo, que nos has mostrado, Susana, que ya las teníais, parecía ya como todo hecho, ¿no? O sea, con el texto, el material, un poco las preguntas, así que te costaría relativamente poco. Y si te dan permiso, porque imagino que eso también, o sea, lo lleváis entre varios profesores, No, imagino. no, eso es todo mío. Es todo tuyo, entonces no hay problema, que no tuvieras tampoco problema con otros profesores ni nada. No, no. En particular este año, como he tenido que asumir de rebote la coordinación, pues he aprovechado y cambiar el programa de prácticas y por eso este año de 9, pues 4 más 1 han sido... Genial. Pero bueno, mis compañeros siempre me apoyan, ¿eh? Estoy contenta. Pues si te animas a enviarnos alguna, la colgaríamos, le daríamos publicidad, que oye, no se paga nada, pero bueno, que le daríamos... Bueno, también podéis considerarlo de pagar, ya que estamos en un ámbito... Pero eso, que si os animáis a enviar gracias. alguna práctica estaría muy bien y la colgaríamos en la página web, que va a ser nueva dentro de poco. Genial. Y eso, y lo publicitaríamos en las redes sociales y todo esto. Así que estaría genial si os animáis, yo qué sé. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Porque sé que es trabajo gratis, pero... Sí que Pili, yo sí, no, Pili, yo además es que yo tengo la suerte de que Pili tira mucho de mí y es una gran convencida, además ella tiene mucha más pasión que yo por estos temas, entonces yo estoy convencida que para el año que viene seguro que ya tenemos ahí un par de ideas rum y seguro que algo más podemos ofrecer, ¿no? Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los asistentes y a la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y aprovecho el último espacio para deciros que si no habéis contestado la encuesta que se ha enviado sobre la docencia en la historia económica, que por favor la contestéis o Pero animéis. ¿cómo se te ocurre que nosotras no la hemos contestado? Quiero decir que animéis a vuestros compañeros y compañeras de facultad. Iba a decir que estamos los convencidos, Alba. Que la contesten. ¿Vale? Que si os los encontráis por el pasillo, pues... ¿Vale? Porque queda bastante gente por contestar. Entonces eso, que motivéis ahí a la tropa que tengáis cerca de historia económica para que la contesten también. ¿Vale? Muchas gracias a todos los asistentes. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Por lo que me estás diciendo, me parece que es una actividad bastante masculinizada, ¿no? Sí, el transporte es una actividad donde predomina fundamentalmente el género masculino, tanto conductores como en los ámbitos de dirección de las empresas. Y en el ámbito forestal, que aunque no es lo nuestro directamente, sí convivimos con ese sector, también la presencia de mujeres es minoritaria. ¿Tienes obreros en la empresa? Sí, tenemos actualmente 6 y yo y también mi padre, que es socio de la empresa. Entonces entiendo que esos 6 obreros serán hombres. Sí, son todos hombres menos yo. ¿Has tenido algún problema precisamente para dirigir a esos 6 hombres? A ver, problemas no. Realmente problemas en sí no. Sí es cierto que cuestionamientos o no aceptación de tus órdenes o tus mandatos, sí, problemas en sí no, tampoco podemos llamarlo problemas. ¿Y has tenido algún problema con proveedores o con clientes? Porque al tratarse de un sector muy masculinizado, entiendo que trabajas a diario con hombres y con muy pocas mujeres. Sí, o sea, principalmente las personas con las que tratas son hombres, sobre todo en esos puestos de dirección. Después en temas contables o administrativos sí hay chicas, pero principalmente las personas sobre las que toman decisiones o que son los gerentes de sus empresas son hombres. Y sí, en ese caso sí, claro que he vivido y sentido rechazo
un cuestionamiento por el hecho de no ser el prototipo de heredero de un negocio de transporte forestal, pero bueno, todo es acostumbrarse y normalizar la situación. O sea que, en cierta medida, también esos señores se han acostumbrado a tener que tratar contigo y tomar decisiones contigo. Sí, o a que sea yo quien las tome, exacto, sí. ¿Te has sentido discriminada en algún momento en este tiempo que llevas dirigiendo tu empresa simplemente por el hecho de ser mujer? A ver, discriminada. Dentro de la discriminación, sí, si entiendes, por ejemplo, malas palabras o palabras no adecuadas, pues sí, claro que he escuchado cosas que no proceden. Lo que digo siempre, criticar o rebatirte solo porque sí, porque no puedes saberlo tú, porque no puedes decirlo tú, porque eso sí. Otra discriminación más fuerte no. Ha sido ese tipo de trabas o dificultades